El PAN, licenciado Edgar Borja, diputado local en la Asamblea Legislativa. Edgar, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Así es, Nino. Mira, Marcelo Ebrard pasará a la historia de la ciudad como un gobernante sin capacidad de rendición de cuentas, indispensable para un régimen democrático sano, Nino. La rendición de cuentas implica escuchar las voces diversas sobre cuestionamientos, preguntas y posicionamientos sobre los resultados de su gobierno, que tome responsabilidad sobre sus acciones y también por sus omisiones. Un gobierno de izquierda que se dice de vanguardia no puede negarse a tener interlocución con el resto de los partidos políticos, Nino. Pues muy bien, también está con nosotros, pero ya a punto de empezar a trabajar como jefa delegacional electa del PRD en Iztacalco, la licenciada Elizabeth Mateos. Elizabeth, mucho gusto. Hola Nino, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Ya estás en conteo, ya estás cuenta regresiva. Ya estamos en la cuenta regresiva. ¿Cuándo tomas posesión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuéntame. Bueno, mira, primero vamos a ir ya el 17 de septiembre, tanto los jefes delegacionales actuales como los electos que entramos a funciones, al informe de Marcelo Ebrard, que hay muy buenas cuentas en la ciudad, por eso nuevamente volvió a ganar el PRD la mayor parte de las jefaturas delegacionales, la mayor parte de las diputadas, 14 jefaturas delegacionales, y la mayoría pues en la Asamblea Legislativa y la mayoría de los diputados federales. Yo creo que lo que habla al final de cuentas del trabajo de nuestro jefe de gobierno, que además ha recibido varios premios a nivel internacional por la labor de gestión y que además ha sido invitado por la ONU, no sé si sabían, sí, 4 años. Por la ONU, a trabajar en ese organismo, sobre todo por el tema ciudades seguras, sí. Pues ya más allá de lo que algunos detractores pretendan hablar de su persona, pues lo que hablan son los hechos. Sí. Esta es la ciudad de las libertades, los logros que hemos tenido en materia de seguridad pública, en relación al tema de combate a la pobreza. Y bueno, ya viene nuestro nuevo, nos va a tocar un periodo importante de trabajo. Está muy raro, ¿verdad? Con Marcelo Ebrard nos va a tocar. Te toca así como un mes, 2 meses días. Y después ya 6 años. Prácticamente son 3, ¿verdad? 60 días con Marcelo, lo que sería todo octubre, todo noviembre. Ya estamos haciendo un trabajo de coordinación con los diferentes secretarios del gobierno de la ciudad. Nos hemos reunido ya con el secretario con los salientes. Con los salientes, pero siempre estado muy bien a trabajar con los jefes delegacionales electos. Y pues también ya estamos trabajando con el doctor Miguel Ángel Mancera, nuestro próximo jefe de gobierno, porque lo que está pretendiendo Mancera son 3 cosas fundamentales. A ver, expectativas con Mancera, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, mayor coordinación entre jefes delegacionales y jefe de gobierno en la ciudad. O sea, reuniones. ¿Sí? No solamente reuniones, él va a crear un área, nos comentaba, que sea específica de relación directa con los jefes delegacionales, a fin de que desde ahorita, de hecho hoy mismo va a haber una reunión de trabajo, podamos estar revisando la no duplicidad de programas sociales y que los presupuestos de los jefes delegacionales, como el presupuesto del gobierno de la ciudad, sea un presupuesto complementario, es decir, que no estemos duplicando esfuerzos, sino que hagamos un solo esfuerzo para que incluso algunos programas nosotros yo lo planteaba, que pudiéramos revisar la posibilidad de que se pudieran universalizar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, se tiene el programa de apoyos para personas con discapacidad, no se abate todo el universo completo de la necesidad que se tiene en el gobierno de la ciudad, y algunos jefes delegacionales duplican el programa, y a veces hay gente que tiene 2, 3 veces este apoyo. Entonces decíamos que no se dupliquen los apoyos, y que pueda haber ahí una mayor coordinación y comunicación. Esa es una parte. La otra que me parece muy importante, el combate a la corrupción, ¿no? El combate a la corrupción, que querrámoslo o no, en diferentes instancias, en el gobierno, en mayor o en menor medida se da. Entonces vamos a aplicar mecanismos de control muy importantes tanto en las delegaciones como es un compromiso del jefe de gobierno. Sobre todo hay áreas muy sensibles, que a veces también ya tenemos personal que tiene muchísimos años, que cuando llegamos como delegados no podemos mover tan fácilmente por las cuestiones sindicales, pero que debemos de buscar mecanismos para darle la confianza y la certeza a la gente. Poner los candados suficientes, ¿no? Exactamente, existirán los candados para que haya la transparencia, para que la gente no reciba un servicio y que se le esté pidiendo algún recurso económico por ello, ¿no? A ver, el 1 de octubre ya, jefa delegacional.
El 2 de octubre, ¿cuál va a ser tu primer acto de gobierno? Bueno, pues fíjate. ¿Cuál? Fíjate, yo estoy muy emocionada. Vamos a arrancar haciendo muchas cosas. Vamos a tener un foro ya el 2 de octubre sobre el tema, evidentemente, de una discusión y un debate sobre el tema, una reflexión del movimiento estudiantil del 68. Me está ayudando Paco Ignacio 2 de octubre no se olvida. Taibo II, que por cierto te quiero decir que es asesor, va a ser asesor de la parte de cultura en mi gabinete. Y vamos a tener también, vamos a iniciar ya la constitución de 150 comités de mujeres organizadas para formar cooperativas, para buscar van a ser grupos de autoapoyo de mujeres, pero ya el día 2 de octubre yo los constituyo. Ya ahorita, todavía aunque no sea jefa delegacional en funciones, estamos buscando por medio de los comités ciudadanos, por medio de asociaciones civiles que ya se empiezan. Y hay personas que no tienen ni siquiera un solo programa, no hay una rendición de cuentas, los padrones no son transparentes con respecto a las personas que integran pues todos los programas sociales, se entregan en tiempos electorales. A mí me tocó prácticamente estar en campaña y que estuvieran entregando los vales para útiles escolares y los vales para lo que fue los uniformes de la red Ángel en todo lo que fue la red básica, kinder, primarias. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Era una compra de voto disfrazado? Era una compra de voto disfrazado. Nos decían que nosotros en campaña no podíamos estar, Nino. Sin embargo, a todas las personas les decían, esto se los entrega el PRD, esto se los entrega el PRD, faltando prácticamente cada 15 días. Otra cosa que también es muy importante en la ciudad, Nino, es que los organismos autónomos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la Comisión de Derechos Humanos del DF. ¿Cómo es posible que tenga que negociar su presupuesto con las personas que revisa? Pero más allá, Nino, ningún funcionario del Distrito Federal ha sido mandado a llamar a la Asamblea Legislativa o ha acatado alguna de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Okay. Estábamos con el ombudsman y nosotros firmamos una carta, todos los grupos parlamentarios, y son de las cosas que nos preocupan, y no a nosotros desde el Partido Acción Nacional, y es precisamente esas banderas ciudadanas y lo que son los derechos humanos. Propiamente el 70% de lo que son las denuncias en derechos humanos es en los sistemas penitenciarios del Distrito Federal. No podemos hablar de un lugar donde pues tenemos una ciudad de vanguardia cuando tenemos tantas deficiencias en nuestros sistemas penitenciarios. Tenemos en la delegación Cuauhtémoc uno de los lugares a nivel Latinoamérica donde más se ejerce la trata de personas, que prácticamente es un medio de esclavitud de este siglo, Nino. Yo no coincido en las buenas cuentas de Marcelo Ebrard. Ahora, como dice Elizabeth, pues si es tan buen alcalde y ha sido premiado por la ONU, pues de qué tamaño es el calado de nuestro jefe de gobierno. Se supone que es una chucha cuerera, Nino. Entonces, ¿por qué no quiere responder preguntas que le pueden hacer? O sea, interactuar así es, su Congreso. No, pues a mí me parece que en materia de seguridad pública hay pendientes. Mientras no se acabe la pobreza en este país, mientras no se cierren las brechas de desigualdad que hay entre ricos y pobres, jamás se va a terminar el tema del combate a la inseguridad. Pero me parece que también sería un error, aunque seamos a lo mejor de pensamientos ideológicos distintos, no reconocer los avances que tenemos en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, que los tenemos todavía, que todavía, si tú le preguntas a una vecina o a un vecino, no solamente en el Distrito Federal, sino en cualquier parte del país, te van a decir que el tema de seguridad pública. De repente me parece que el diputado hablaba del gobierno de Felipe Calderón cuando habla de inseguridad, porque si no mal recuerdo, el presidente del empleo era venido del Partido Acción Nacional, se llama Felipe Calderón, y que al final se convirtió en el presidente del desempleo, y que ahorita el mayor problema que tenemos en el país precisamente se llama inseguridad, pero ya no una inseguridad cotidiana como la que estábamos acostumbrados las gentes de este país, de que era pues el robo a transeúnte, que te pudieran robar tu carro, que se pudieran subir a lo mejor a un microbús o meterse a tu casa en el peor de los casos, sino que ahora tenemos una ola de secuestros, de narcotráfico, de asesinatos, de descabezados. Bueno, lo que se acaba de encontrar hace apenitas en Guerrero, ¿no? 16, camiones con 16 cuerpos. Eso es lo que vimos en la política panista, por eso la gente hoy no votó por el PAN, por eso tenemos un fracaso total de este gobierno panista, y a mí me parece que hay que ser autocríticos, autocríticos desde la propia trinchera donde estemos. Me parece que el propio doctor Miguel Ángel Mancera, respetando mucho
el trabajo que se hizo en la ciudad, está planteando también un tema no solamente de continuidad, sino también de innovación, y está reconociendo que tenemos pendientes en la ciudad, aunque haya avances. Una de las partes de reconocer es decir, vamos a combatir la corrupción. Y imagínate, no es un tema fácil decir vamos a combatir la corrupción, porque al decir vamos a combatir la corrupción, estamos hablando de que existe, ¿no? Si no, estaríamos negándolo. Entonces me parece, y bueno, en el tema de Red Ángel, sí me parece delicado que un diputado no conozca lo que es Red Ángel, porque Red Ángel engloba todos los programas sociales del gobierno del Distrito Federal, incluyendo los propios programas de la Secretaría de Desarrollo Social, no son entes aparte. Y pues también recordarle al diputado que existe la ley de transparencia de servidores públicas, que está la rendición de cuentas. Seguramente nos hace falta mucho trabajar en la materia, pero también ya los servidores públicos estamos obligados por ley. Bueno, ahorita propiamente un tema del que se está hablando mucho es el asunto del IFAI, ¿no? Sí. Como todavía el tema de la transparencia, sí, evidentemente no es un tema acabado, pero te quiero decir que cualquier ciudadano, por medio de lo que le llaman Infomex, puede obtener información pública, y los funcionarios, desde el propio jefe de gobierno, cualquier funcionario de cualquier dependencia, pues estamos obligados a dar la información, y también en caso de no estar de acuerdo con lo que se nos informa, de poder inconformarnos. O sea, me parece que de repente se trata solamente de estar señalando fallas por señalarlas, y lo grave es que cuando se tiene un desconocimiento de la ley o de los avances, o de no reconocer que también los hemos... Tan solo del Seguro Popular, Nino, por cada persona que se integra al Seguro Popular, el gobierno del Distrito Federal recibe 1,600 pesos cada año. Tenemos un padrón ya de millones en el Seguro Popular, aquí en el Distrito Federal. Ese dinero se supone que se debe de utilizar para contratar doctores, para contratar enfermeras, para construir hospitales o para equipar los que ya existen. Nosotros simplemente vamos a darnos una vuelta a cómo están los centros de salud de las colonias y nos podemos dar cuenta de las condiciones en las que operan. Todo este dinero no es transparente, ni lo firma tampoco nuestro presidente directamente de la Secretaría de Salud. Ahí están los cheques. Y ese es el problema, Nino, que en el gobierno federal hay bastante transparencia, y la opacidad en los estados y en los municipios, en este caso en las delegaciones, es muy grande, Nino. Mira, el Distrito Federal fue la última entidad que quiso aceptar el tema de transparencia. Ahora contamos con el InfoDef. Por ejemplo, tenemos los contratos de arrendamiento de las empresas de López Obrador, que no nos vengan aquí a decir que son transparentes y que todas las cuentas, si nos damos cuenta que personas que tienen 25 años y que trabajan en los movimientos que López Obrador ha estado encabezando, pues de un día a otro tienen contratos millonarios. Yo quisiera saber si los empresarios aquí en México empiezan en tan buenas condiciones, Nino. Bueno, pues yo te decía que cuando se trata de descalificar, a veces caemos hasta en un asunto de irresponsabilidad, porque es muy grave hacer mal uso de los recursos públicos, y la verdad, sobre todo los diputados. Entonces, ¿qué hicieron? Yo me pregunto, los diputados del PAN, si no se hicieron, según comenta aquí el diputado local, el diputado Edgar, si no se hizo buen uso de los recursos públicos. Aquí no solamente pudo haber quedado inhabilitado nuestro jefe de gobierno, sino que pudieron haber habido otras sanciones. A mí me parece que a veces se hablan hasta de cuestiones ya irresponsables por el solo hecho de tratar de descalificar, y me parece que la última palabra al final la tienen los ciudadanos, ¿no? Ya los ciudadanos juzgaron en el caso del Distrito Federal, a nivel federal también ya juzgó el gobierno del PAN. Ahí está la votación, se fueron al tercer lugar, ahí está el producto de cómo se gobernó, de cómo la gente, es la percepción de la gente en relación a lo que esperaban de un gobierno panista, y al final la percepción que tuvieron. Y bueno, yo me quisiera centrar ya un poquito más en el tema de Iztacalco, porque al final pues esa va a ser la responsabilidad política por la cual la gente votó por una servidora. Y bueno, pues comentarte que es importante que la gente sepa que los jefes delegacionales nos estamos capacitando, ¿no? No podemos decir los que fuimos electos que somos todólogos, que somos expertos en todas las materias. En mi caso,
tengo experiencia en la administración pública, porque estuve como directora general de Jurídico y de Gobierno, como directora de Desarrollo Social, entre otras cosas, pero siempre es importante ser humilde y capacitarse. Los jefes delegacionales nos hemos estado capacitando en la Escuela de Administración Pública, vamos a recibir también capacitación por parte de la Contraloría del Distrito Federal, y en mi caso también el viernes ya vamos a tener una capacitación para todos nuestros funcionarios públicos. La gente ha de pensar que ahorita posiblemente solamente estamos esperando que inicie el 1 de octubre, pero decirle a los ciudadanos que estamos trabajando ya en lo que va a ser nuestros primeros 100 días de gobierno, tema complicado, y qué bueno que está aquí el diputado, porque pues a nosotros nos interesa como jefes delegacionales que se nos pueda apoyar con mayor presupuesto en las delegaciones, porque el presupuesto no alcanza, o sea, el presupuesto, las necesidades son muchas y el presupuesto es muy pequeño. Entonces, pues como ya se va a realizar el cierre del ejercicio presupuestal, es mínimo realmente el monto de actuación que tenemos para el marco de los primeros 100 días, pero bueno, vamos a hacer que luzca. Estamos trabajando ya en lo que es el POA 2013, ¿no? Nuestros compromisos de gobierno que hicimos con la ciudadanía para que se puedan materializar, y pues obviamente en lo que va a ser el perfil de los funcionarios públicos que van a estar en nuestra administración, nuestro gabinete, porque la gente reclama pues que sea gente que tenga perfil, que sean funcionarios públicos que tengan experiencia, que vayan a tener un buen trato con la ciudadanía. En eso estamos ahorita en este proceso de aquí al 1 de octubre. A ver, Elizabeth, el otro día me platicabas de un mezcal que sirve para el dolor de estómago, porque Adrián Rubalcaba no viene porque tiene diarrea. Le mandamos un mezcalito. Pena, Adrián, pero no tenías que decirnos que tenías diarrea. ¡Qué vergüenza! ¿Le mandas su mezcalito a Adrián? No, que se cure. Le mando saludos. Yo creo que la padierna lo regañó y le dijo que no podía venir, pero dicen que ya es del PRI. Bueno, diputada del PAN, maestra Laura Ballesteros, mucho gusto, Laura. Hola, Nino, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto como siempre estar aquí contigo, saludando a tu auditorio, con nuestros compañeros aquí en la mesa. Y bueno, Nino, con un tema muy importante hoy, que surgió a partir del día de ayer, que para nosotros es importante compartirlo con la ciudadanía, platicarlo con ellos, porque sobre todo, pues nosotros como próximamente representantes de ellos, el viernes ya tomamos protesta, pues nos interesa mucho que su voz sea escuchada. Entonces, qué bueno que un programa como el tuyo sirva para poderlos vincular. Fíjate, Nino, que bueno, pues una vez más en este último informe de gobierno de Marcelo Ebrard, en esta su despedida, en estos sus 6 años de gobierno, quiero decirte, Nino, pero su despedida de jefe de gobierno. Pero fíjate que tienes toda la razón, Nino, porque es su despedida como jefe de gobierno, pero una vez más confirma que este es su sello como político. Va a dar un informe la próxima semana ante la Asamblea Legislativa, su último informe, con un formato cerrado. No permitió el diálogo. En el periódico le pusieron informe autista. Autista y un poco de monólogo también, sí, ¿no? Tiene un poco de monólogo, los monólogos de Ebrard, ¿no? Va a ser un poco lo que vivamos la semana que entra. Y es delicado, Nina, es delicado porque lastima la democracia en la Ciudad de México. Si queremos ser una ciudad moderna, si queremos ser una ciudad de vanguardia, como él además la ha planteado, no podemos lastimar a la democracia de esta manera. Para que pueda existir una democracia sana tiene que haber rendición de cuentas. En esta rendición de cuentas los gobernantes tienen que explicar qué hicieron, qué no hicieron, por qué lo hicieron, y sobre todo pues dar explicación de sus acciones y también de sus omisiones, Nino. ¿Por qué no? Porque los gobernantes también se equivocan. Entonces, finalmente, para que podamos tener este ejercicio redondo de rendición de cuentas, pues el esquema ideal es el debate de las ideas. Y nos preocupa en el grupo parlamentario del PAN que el jefe de gobierno pues parece ser que le tenga miedo al debate de las ideas. Y nos preocupa también porque es el mejor alcalde del mundo y hoy está al frente de una responsabilidad muy importante ante la ONU en el tema de ciudades seguras. Y pues finalmente en una asamblea legislativa con la composición que tiene la actual legislatura, no entiendo, Nino, y muchas de las personas que nos escuchan y que además nos siguen en Twitter lo han externado también, no entendemos por qué no se quiso abrir el informe a preguntas. Edgar. Mira, así como decía también ahorita Elizabeth, que después de las votaciones la gente los prefirió, Nino. El tema es, pues ahora Marcelo Ebrard se despide con el predialazo. ¿Qué es eso? Es el aumento, Nino, a todo el predial en las colonias de tipo D hacia arriba, de A, B, C y D, el aumento del predial. Y si tú quieres verificar o actualizar tu predial, tienes que pagar un topógrafo que te vale 800 pesos con cargo a ti, aunque esté trabajando con una empresa, con el gobierno del DF.
Y mira, en el PAN, Nino, nosotros estamos a punto de cumplir 73 años. Nosotros en la Asamblea Legislativa no vamos a hacer oposición para el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Vamos a ser una fuerza transformadora. Vamos a ayudar a la ciudad. Y Nino, mira, el informe de gobierno, como bien decía Laura, es un informe democrático, no es un día de lucimiento político. No es el día del jefe de gobierno. No es el día del jefe de gobierno. Y nosotros creemos que las ideas, la gente ya está cansada. Mira, el mismo Marcelo Ebrard. Es que era priista. Así es, pues es que a veces hay algunos políticos, Nino, que son que resabios. No, pero además de eso piensan que... No, que resabios que les queda, no que sean muy sabios, inteligentes, cuidado. Oye, pero el ser priista no es una gripa, Nino, no se cura. Claro. Ay, yo tengo gripa. Nino, él Eso cuando era secretario de Camacho Solís, el mismo Camacho Solís aceptaba preguntas. Es más, ahora Rosario Robles, que está en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, también ella de jefe de gobierno aceptaba preguntas. Y tenemos al alcalde mejor calificado del mundo. Pues entonces, ¿por qué no debatir las ideas? Somos la voz de muchas personas que no votaron por esa opción política. Aquí no es todo de o blanco o negro. La ciudad tiene representaciones de todos los partidos y por eso todos los partidos están dentro de la Asamblea Legislativa. Cuesta trabajo creer que el mejor alcalde del mundo no haya accedido a dialogar con las fuerzas políticas, con el poder legislativo, con la representación de los ciudadanos, Nino. Habrá quien avale su trabajo, pero habrá quien no, Nino. Y como bien decía Laura, también los gobernantes se equivocan, Nino, y deben de estar bajo el escrutinio público. Elizabeth. A mí me parece que hay que juzgar a todos de la misma forma, porque de repente pareciera que si no son de mi partido político, entonces están mal, y si lo son, están bien. Nada más yo les quiero recordar aquí a los dos compañeros del PAN, a los dos diputados, que Felipe Calderón llegó en varios informes, se entregó el librito del informe, ni siquiera lo leyó y se retiró, y tampoco aceptó, o sea, en varios años hubo formato cerrado del presidente de la República que no solamente ni siquiera fue y se paró ante los diputados a leer un informe de gobierno, sino que entregó un libro o mandó un libro porque ni siquiera lo llevó personalmente. Y entonces pues habría que juzgar de la misma manera a todos. Podré estar de acuerdo en el formato o no. Yo lo que digo es que tenemos que ser políticos, que tiene que haber una mayor madurez en el ámbito legislativo y en todos los cargos públicos que se eligieron. Y a mí me parece que ya cuando la gente nos elige, sí, por ejemplo en mi caso como jefa delegacional, mal haría yo, y en gobernar solamente para una fracción de gente del PRD que votó por mí. Vamos a generar un gobierno para todas y todos los ciudadanos, independientemente del partido, del color. Me parece que también tendría que ser así en el tema de los legisladores, ya más allá del tema de los partidos políticos. Vamos a ver qué es lo que requiere nuestra ciudad, vamos a ver qué es lo que está pendiente en términos de la legislación local. A mí, por ejemplo, ¿qué me gustaría y qué le estamos planteando precisamente al doctor Mancera? En el caso de la coordinación que tenemos que estrecharla, no solamente con nuestro jefe de gobierno, sino con todo el gabinete del jefe de gobierno, para tener un mejor ejercicio de gobierno. También una mejor coordinación y un mejor diálogo con nuestros diputados locales. Porque fíjate, a veces, aunque seamos del mismo partido político, ¿qué nos pasaba? Por ejemplo, se etiquetaba presupuesto, o se etiqueta presupuesto, que es un derecho que tienen los legisladores locales, y ni siquiera, no es de que nos consulten a los jefes delegacionales, porque no somos jefes de los diputados, pero me parece que sería muy bueno que hubiera un intercambio de opiniones respecto a lo que van a etiquetar de presupuesto en nuestras delegaciones, porque por ejemplo pasó de unos diputados que etiquetaron dinero para la delegación Iztacalco, para remodelar unas plazas públicas, ponen mal la calle, ¿no? Y además se publica en la Gaceta Oficial, ponen un reencarpetamiento de una calle que ya está reencarpetada recientemente por el gobierno delegacional, o etiquetan, por ejemplo, 18 millones de pesos para una estación de bomberos que por supuesto nos hace mucha falta en la delegación Iztacalco, pero no hay predio para la construcción de esa estación de bomberos. Y ahorita quiero decirte que ese dinero, esos 18 millones de pesos, están atorados porque además no los puede ejercer la delegación Iztacalco, están etiquetados en la Secretaría de Obras, y está ahorita atorado pues porque no había predio y porque el prototipo que se tenía para la estación de bomberos es de un predio de 1,700 metros, y hasta ahorita solamente el predio mayor que hemos visto es de 1,000 metros. Pues la delegación
Iztacalco es la más pequeña del Distrito Federal. Entonces, a mí me parece, mira, de verdad, que ya más allá de andar con los dimes y diretes, por lo que tenemos que estar mira, la gente está cansada de que los partidos estén peleando. Yo coincido en que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, ya de partidocracia ya estamos hartos. Pero la cuestión, Nino, es que en las dos últimas asambleas legislativas, y sobre todo en el gobierno de Marcelo Ebrard, ha centralizado el poder en el gobierno central. Todo se hace ahí, ¿verdad? Le ha quitado a las delegaciones. Las delegaciones se han quejado van a ser todas. ventanilla única, van a ser fontaneros, jardineros, pero ¿sabes qué es lo peor, Nino? Que en época política dicen que te pueden hacer todo, que ellos van a cambiar la delegación, que ellos la van a llevar a los índices más elevados, pero el problema es que ¿cómo lo van a hacer, Nino? Si los mismos candidatos dicen eso en el momento que están haciendo campaña, pero ahorita que ya están electos dicen, pues no tengo presupuesto, ¿cómo lo voy a hacer? Pero quien lo ha centralizado y él es el responsable directo de esa política es el jefe de gobierno, Nino. Y entonces en la CONAGO, ¿por qué habla de federalismo cuando él está en la CONAGO? Pues es una simulación. ¿Es un doble discurso? Sí, es un doble discurso, Nino, porque la verdad es que yo no sé si los títulos se los ha comprado, pero aquí en la ciudad que vivimos no es diferente. Eso. Con Alzati era más que suficiente, no fastidies. Oye, Nino, y en ese doble discurso hay una cosa que también me gustaría comentarle a Elizabeth. Si el formato de informe en el Congreso Federal se ha mantenido como se ha mantenido en estas últimas entregas del presidente Calderón, no fue petición del PAN, Elizabeth, fue petición del PRD, que no reconoció al presidente Calderón y que se tuvo que hacer de esta manera la entrega del informe. O sea, hay que tener congruencia, por supuesto. El PAN siempre ha sido un partido democrático que le ha apostado al diálogo, a la transformación de este país, y no ha sido la excepción. Y así como nos gusta que nos rindan cuentas de manera bidireccional, a nosotros nos gusta rendir cuentas de la misma manera. Y la razón por la cual el presidente Calderón no ha podido hacerlo como hubiéramos querido que se hiciera fue a petición del propio Partido de la Revolución Democrática. Elizabeth. No fue a petición del PRD. El formato de informe lo define, en este caso, el presidente, fue una definición, Eso fue en los tiempos de Fox, ¿no? Cámara. Eso fue en los tiempos de Fox, ¿no? Bueno, no, pero fue todo este tema del no reconocimiento de la todo el legitimidad de gobierno Felipe de Calderón. Calderón no hubo La toma de protesta, bueno, pues a golpes. No hubo un informe de cara ni a los legisladores ni a la ciudadanía. Mira, a mí me parece que sí es importante dar datos certeros. Yo te quiero decir que estuvimos la semana pasada la mayor parte de los jefes delegacionales con el Ombudsman capitalino para firmar nuevamente un convenio de colaboración que ya habían firmado los anteriores jefes delegacionales, que firmó el propio jefe de gobierno, incluso los legisladores que van entrantes, me parece que también ya lo firmaron. Así es. Y en la exposición que nos hizo nunca se refirió a una falta de colaboración por parte del gobierno del Distrito Federal. Todo lo contrario, evidentemente, como en la materia de derechos humanos, como en muchos temas, pues siempre hay pendientes, ¿no? 90% de pendientes. Por hacer, no es el dato no es correcto, No, sí, ¿no? sí es correcto. Y te voy a decir Ombudsman. una cosa, si los muertos del gobierno de Felipe Calderón pudieran hablar, ya no se pudieron defender no solamente sus derechos humanos, sino su vida en esta gran ola de violencia generada por un mal gobierno calderonista que nos ha llevado a un alto índice de gente que ha estado muriendo por esta lucha que se ha presentado contra el narcotráfico, que tal parece que es una lucha contra los ciudadanos. Por eso yo te decía, los datos no son correctos, o sea, los datos no son correctos. Cuando estuvimos con el Ombudsman, habló de una buena coordinación con el gobierno de la ciudad. Si bien efectivamente faltan, y yo también te paso el discurso y los datos que nos dio también el Ombudsman capitalino. Los mismos datos Y te quiero comentar que bueno, efectivamente una de las cosas que hay que reformar pues es este asunto, porque si todo se queda también en recomendaciones, necesitamos también allí precisamente que los legisladores, ya más allá de la crítica, pues se pongan a hacer reformas, a ver cómo logramos, no solamente en la ciudad, cómo logramos en el país que se respeten los derechos humanos y que las cuestiones no queden en aceptar, llevar a cabo una recomendación o no, porque a final de cuentas si la llevas a cabo o no la llevas a cabo, ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Yo por eso les decía, miren, vamos más allá, porque no se puede hablar de que Marcelo Ebrard o el doctor Mancera o quien sea no está aceptando un diálogo cuando los diputados locales todavía ni siquiera toman posesión de su cargo, o sea, todavía no están
legislando en Donceles, pero ya estamos hablando de que no hay un diálogo con el jefe de gobierno. O sea, discúlpenme, con todo respeto, es estarle mintiendo a la ciudadanía. No podemos hablar de que no hay un diálogo con los diputados cuando todavía ni somos diputados en funciones. Yo digo, vamos a esperarnos a que ustedes, creo que es el 14 de septiembre, si no estoy mal informada, o este viernes. Este viernes, efectivamente, el 14 de septiembre, entran ya nuestros diputados y entonces ya después del 14 nos dirán si se aceptó un diálogo o no se aceptó. Pero miren, ya no es de aceptar, o sea, las leyes son muy claras y los diputados pueden llamar a comparecer a cualquier funcionario del gobierno de la ciudad. Estamos obligados los funcionarios a comparecer. Entonces, pues hay que hacer valer con nuestros coordinadores de las bancadas, si tienen la capacidad, hay que hacer valer lo que la ley marca, el cumplimiento de la ley.